asesora o dependiente de proyectos ecológicos. A partir de 2007 a la fecha, trabaja en el área de alianzas estratégicas y de rescate en campo para BAMX. Los dejamos con la ingeniera Escárzaga. Le cedemos la palabra para dar inicio a la conferencia. Hola, muy buenas tardes a todos. Mucho gusto. Gracias por el espacio y por dejarnos compartir un poquito de lo que estamos haciendo. Les voy a compartir mi pantalla. Ay, Dios, ya se me perdió. Ahí sí se está viendo bien. Aún no aparece su presentación. Déjame. Ahí sí está, ¿verdad? Sí, ya se está compartiendo su pantalla. Déjame nada más ponerle que esté completo. Perdón, chicos, pero ustedes tienen mucha más experiencia que yo en computación. Bueno, estaba viendo, todos ustedes son carreras de biotecnología, ¿verdad? ¿O hay de todo? La mayoría sí es de como relacionado, pero sí hay otros como de medicina, industrial, etcétera. Sí, hay varias. Y otras ingenierías también. Perfecto. Bueno, vamos a hablar primero de qué está pasando en el mundo. Tenemos un planeta en donde más de 2,000 millones de personas no tienen garantizado el alimento. Y está esperando que de 6,000 millones pase a 10,000 millones la población en 2050. Entonces, hay todo un debate de cómo vamos a alimentar a estas personas. Y para colmo, el coronavirus vino a aumentar de una forma muy importante la gente que está sin acceso al alimento, pues por todo lo que sabemos, ¿no? Porque se quedaron sin empleo, porque no hay empresas o la situación está muy difícil, no pueden salir de casa, etcétera. En esta pandemia, pues más de 10 millones se incrementaron las personas en vulnerabilidad y pues todavía puede incrementarse más, esperemos que no. Esta malnutrición, y los que están ahí en medicina lo saben perfectamente, pues afecta el desarrollo sobre todo de los niños, porque si un niño no come las suficientes proteínas en las primeras etapas de su vida, durante los primeros 6 años, su desarrollo no va a ser el mismo. Aunque después le diéramos alimento suficiente, ya su cerebro no va a desarrollar igual. ¿Qué son las pérdidas y el desperdicio de los alimentos? Básicamente una pérdida es todo lo que pasa con los alimentos recién elaborados, recién cosechados, que pueden ir hacia los mercados o a un proceso de industria, pero que durante esta cosecha, traslado o proceso hay un mal manejo y entonces este alimento no llega a volverse el abarrote o el producto transformado que nosotros hubiéramos querido hacer. Todo lo que, digamos, es toda la materia prima que no se puede aprovechar. El desperdicio es el alimento destinado a la alimentación de los seres humanos, pero que ya procesado no llega a consumirse.
a lo mejor porque se maltrató el empaque, porque en el autoservicio no se consumió, por estética o porque está próxima su fecha de caducidad. Muchas veces esta fecha de caducidad es impresa y ni siquiera el alimento está echado a perder, pero ya la gente lo destruye. Entonces, ¿qué podemos hacer para reducir el hambre? No sé si esta cosita está estorbando. ¿Se puede quitar esto de acá arriba? No está estorbando nada. ¿No? Ok. Bueno, entonces, ¿cómo podemos combatir el hambre? Algunos expertos hablaban, y esto sobre todo hace unos años, de que teníamos que ser mucho más eficientes en la producción de los alimentos y que teníamos que además incrementar las áreas de producción de alimentos. Hoy creemos que más que producir más alimentos, tenemos que evitar que se desperdicien los alimentos que ya están producidos o que están en producción. Y esto, pues obviamente, tiene que encontrar soluciones a todos los problemas de por qué se está desperdiciando el alimento. Había un debate, o sigue habiendo un debate, de si falta alimentos en el mundo o no, para llegar a alimentar a estos 10,000 millones de personas para el 2050. Y sin embargo, ha habido muchas declaraciones, sobre todo de la FAO, en donde dice que sí hay suficiente alimento para todos, pero que en realidad lo estamos desperdiciando. Y en todas las fases de proceso de producción, cosecha, transformación y consumo hay este desperdicio. Incoherentemente con esto, más de 800 millones de personas en el mundo están en una situación de pobreza o de falta de alimento suficiente. En todo el proceso, sobre todo en Estados Unidos, África, Asia, América Latina, está demostrado que más del 50% de la producción de frutas y verduras se desperdicia. Y hay una característica importante. En países desarrollados, este desperdicio está en la fase de consumo de autoservicios y hoteles y restaurantes. En los países en desarrollo, la pérdida y los desperdicios de alimentos están en las primeras etapas de cosecha, logística y transformación. Y es tristísimo, pero bueno, en los países subdesarrollados, casi el 80% de estos alimentos se desperdician. Ahora, ¿por qué se desperdician los alimentos? Pues no existe el conocimiento técnico en algunos casos para producir correctamente los alimentos. Hablamos de agricultores que no tienen suficiente tecnología, que no tienen control de plagas, de enfermedades, etcétera. Y esto junto con el clima que también los afecta mucho, ¿no? No hay las maquinarias adecuadas para cosechar, para procesar, personal capacitado para colectar el alimento, que todo tiene su chiste, ¿no? Por ejemplo, si ustedes cosechan un limón cuando todavía hay humedad en el ambiente, el limón se mancha. Y entonces eso, aunque está bueno el limón, no tiene nada, por fuera se ve feo y la gente normalmente lo desperdicia. Existen prácticas inadecuadas de producción y desconocimiento de técnicas del manejo de estos alimentos post cosecha. Muchas veces vemos los camiones repletos a granel de productos que, por supuesto, va a haber pérdidas en el camino de ese traslado, va a llegar aplastado, va a llegar maltratado y pues se va a ir a la basura. Además, tenemos una falta de planeación de la comercialización. Sobre todo en México y en países subdesarrollados, los agricultores siembran porque les late sembrar,
Por supuesto, existen ya empresas agrícolas muy desarrolladas que tienen perfectamente establecido qué van a sembrar, por qué, para qué y a quién se lo van a vender. Pero no hay bases de datos suficientes, aunque el CIAP en México está haciendo un esfuerzo en esto, no hay suficientes bases para decir qué estamos produciendo, en dónde y cuál es la demanda que van a tener estos productos para poder planear las producciones correctamente. Y en el caso de las familias y muchas veces hoteles y restaurantes, pues compramos porque se nos antoja, porque tenemos hambre cuando vamos al mercado o al súper y no tenemos una planeación de lo que compramos para el consumo diario. Ahí también hay un gran desperdicio en todos lados, ¿no? Sobre todo en países desarrollados es donde más se desperdicia, en las casas, hoteles, restaurantes y autoservicios. El problema del desperdicio de alimentos es tan grande a nivel mundial que si fuera un país, sería el tercer país que más alimentos desperdiciaría del mundo, después de China y de Estados Unidos. Estamos tirando 1.3 billones de toneladas de alimento apto para consumo, que además están generando un problema de clima terrible, porque para que este alimento se descomponga, pues hay un proceso de generación de bacterias que producen gases de efecto invernadero. Las pérdidas y el desperdicio del alimento, pues no nada más es el kilo de jitomate que vemos que se fue a la basura y que nos costó 15 pesos. Detrás de ese kilo de jitomate desperdiciado hay costos enormes que no estamos viendo. Estamos gastando agua, energía, mano de obra, recursos de agroquímicos, de insumos, de maquinaria, etcétera, que incrementan muchísimo el costo de lo que realmente estamos tirando. Para que se den una idea, una tonelada de alimento en la basura genera 40 toneladas de gas de CO2. Entonces les comentaba, 1/3 del alimento producido en el mundo se va a la basura. Esto es $1 trillón tirados a la basura. Incongruentemente con esto, 800 millones de personas en el mundo, y ahora con la pandemia son bastantes más, no tienen alimentos en su mesa. Hablábamos de una persona de cada 9 habitantes del mundo tenía hambre. Después de la pandemia estamos en rangos de 1 de cada 4 personas. Imagínense lo duro que estamos. ¿Qué pasa con estos alimentos? Bueno, teníamos unos objetivos, bueno, todos conocen los objetivos de desarrollo sostenible. Dentro, me voy a enfocar en el 2, que es erradicar el hambre, y el 12, sobre todo el 12.3, que es reducir las pérdidas y desperdicio de alimentos a la mitad. Quiero decirles que si rescatáramos el 2% de lo que estamos tirando, habría suficiente alimento para que no hubiera hambre en el mundo. Pero estamos tirando casi una tercera parte, el 30-35% de lo que se produce a nivel mundial. En México estamos todavía peor, ¿eh? Estos son los objetivos de desarrollo sostenible, no me voy a detener mucho, pero si se fijan, pues todos están relacionados unos con otros, porque si tiramos alimento, hay hambre, si hay hambre, hay falta de salud, hay falta de capacidades para el trabajo, para la escuela, para el estudio, para todo. Hay contaminación del medio ambiente, de las aguas, de todos los recursos que estamos gastando. La gente se queda sin trabajo. Entonces, afecta integralmente, y por eso es que también tenemos que tener muy en cuenta el objetivo número 17, que es generar alianzas para lograr estos objetivos. La pandemia nos mandó 10 años atrás en lo que ya habíamos avanzado para cumplir estos objetivos. ¿Y qué está pasando en México? Pues en México se hizo un estudio junto con el Banco Mundial, Zagarpa, Cedesol, Bancos de Alimentos de México, para determinar qué
estaba pasando, porque si no tenemos números, si no sabemos cómo estamos, pues no podemos no podemos planear cómo resolverlo. De 79 alimentos, que obviamente no son todos los que existen en México, el 34% se van a la basura. Estamos hablando de 20.4 millones de toneladas al año. 491,000 millones de pesos tirados a la basura. Si esto lo pasan a días, son 58,000 toneladas diarias. Es un mundo de alimento lo que se va a la basura. Como 7 elefantes diarios, más o menos. Esto está produciendo 36 millones de toneladas de CO2, que por supuesto nos están afectando a todos. Contamina más el alimento que tiramos a la basura que todos los coches de Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México juntos. Y el agua que se está desperdiciando para producir estos alimentos que nadie se va a comer, sería suficiente para darle agua a todos los mexicanos por 2.4 años. ¿Por qué se tiran en México? Principalmente porque no hay mercado, porque no hay una planeación de la producción y entonces el productor, cuando le va bien, se cae el mercado y entonces no vende lo que produjo. Y empiezan a haber una competencia de oferta y demanda en donde pues normalmente gana la oferta y el precio se cae y muchas veces ni siquiera hay posibilidades de que el productor rescate esa cosecha porque va a perder más en la gente que lo va a cortar que lo que le van a pagar en el mercado a la hora de llevarlo. ¿Esto por qué es? Porque la gente no tiene capacidad de compra. Tenemos muchísima pobreza y mucha falta de oportunidad en la gente de México y entonces no es que no quieran comérselo, no es que no quieran comprarlo, es que no pueden comprarlo. No tenemos suficiente agroindustria en México y ahí para todos los biotecnólogos, ojo, tienen un área de oportunidad enorme en este país con la agroindustria. Y no nada más de alimentos, de 20,000 cosas, de nutracéuticos, de ingredientes activos para medicinas, de fibras, de alimentos para ganado, de aceites esenciales, 20,000 cosas que se pueden hacer con todo el alimento que hoy se está tirando. Por supuesto, no tenemos la infraestructura ni la tecnología suficiente para almacenar y procesar los alimentos. Y nuestra logística es muy ineficiente. Casi todo se mueve por camiones. El costo de la logística es muy cara. Si yo quiero mover un tráiler de Tapachula a Tijuana, pues me va a costar por lo menos 120,000 pesos. Eso le incrementa el costo enormemente al producto final. Y desafortunadamente en México hay una carencia de leyes que incentiven la donación de alimentos. La Asociación de Bancos de Alimentos hemos incurrido en estas iniciativas. Teníamos ya un incentivo fiscal por donación de alimentos que se logró con Fox, que era el 5% de lo que se donaba. El valor equivalente se aplicaba como una deducción adicional en el ISR anual, pero desafortunadamente este año no se ratificó este acuerdo y no hay incentivos para donación, excepto en el estado de Monterrey, donde el gobierno tiene un programa muy importante y muy interesante de leyes que promueven la donación de los alimentos. Y obviamente también una de las grandes causas es la estética de los productos, porque está feo, porque ya se está pasando un poquito, porque se está madurando un poquito, ya no lo compré y eso se va a la basura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿En qué nos tenemos que enfocar para evitar que se vaya el alimento a la basura? Primero que nada, evitar exactamente esto. Procesarlo, recuperarlo, mandarlo a donación, reciclarlo, convertirlo en alimento para animales al final y ya en el último de los casos hacerlo composta para producir energía o para producir algún otro insumo. Pero es súper importante enfocarnos en evitar el desperdicio y la pérdida de los alimentos. Y una de las
formas en que esto se puede evitar cuando definitivamente no hay mercado y las pocas plantas procesadoras que hay en México están saturadas, pues es donar estos alimentos para que las asociaciones civiles, como son los bancos de alimentos o como pueden ser muchas otras instituciones, aprovechen estos recursos, lo distribuyan y logren con esto, pues que la población tenga una mejor nutrición, que no se desperdicie este alimento porque ya está ahí, es una riqueza en desuso que no estamos aprovechando. Y rescatar estos alimentos, pues va a generar que muchos productores puedan limpiar los campos de producción, evitar plagas, evitar enfermedades, evitar contaminación, evitar que haya una mala comercialización, porque si tú malvendes un producto y bajas todavía el precio de lo que se está vendiendo en el mercado, pues obviamente vas a tronar más todavía, ¿no? Entonces, todavía se va a bajar más el precio y vas a vender la parte buena que habías vendido, que tenía precio, pues también se va a caer si tú estás vendiendo segundas y terceras a precios por debajo de los costos de producción. Apoyamos también a comercializadores para que todos estos alimentos que no se pueden vender o que están rechazados, pues tengan un buen fin. Y con esto las empresas también pueden hacer algo de mercadotecnia social. Nosotros en bancos de alimentos hemos estado incursionando en promover que haya leyes, que haya estudios, y lo último y más lo nuevecito que se logró junto con la Universidad de Harvard fue crear el Atlas de Políticas Globales de Donación de Alimento. Esto es un recurso interactivo para que puedas comparar qué leyes y qué propuestas se están haciendo en el mundo. Ahorita solo hay 5 países ya con este estudio, uno de ellos es México, y puedas comparar qué se está haciendo y promover leyes y políticas adecuadas que incentiven la donación de alimentos y que eviten el desperdicio. Este estudio finalmente va a tener un análisis de 15 países. Hasta este año solamente estamos México, Argentina, Canadá, Estados Unidos y la India. ¿Cuáles son las barreras principales para que se recuperen estos alimentos? Pues obviamente la seguridad alimentaria. No podemos entregar un alimento que no sea apto para consumo humano porque no podemos dañar a nadie. El etiquetado. Tenemos leyes de etiquetado en México en donde una lata que te puede durar 10 años no puede tener una fecha mayor a 2 años, cuando que ese producto tiene una vida de anaquel en condiciones para consumo muchísimo mayor a la empresa. Y sin embargo, por ley, nosotros no podemos recibir donativos ni distribuir alimentos con fechas de caducidad vencidas. Y es una pena porque ese alimento, lo único que tiene vencido es la fecha impresa. El alimento es perfectamente apto para consumo humano. Las pastas no se caducan, las galletas, los alimentos secos no se caducan. Una leche ultrapasteurizada tiene 3 meses más de vida de la fecha impresa, pero no la podemos distribuir si esta fecha está vencida. ¿Por qué? Porque la ley nos lo impide. Entonces, ahí hay que hacer unas modificaciones a la ley. Muchas empresas se preocupan porque es que si alguien me demanda por un producto que yo doné, ¿qué va a pasar? Nosotros generamos, impulsamos y se logró la ley del buen samaritano en México, en donde el último que entrega el alimento donado es el responsable de cualquier demanda o cualquier cosa que pase con ese alimento. Sin embargo, las empresas se preocupan por sus marcas y tienen toda la razón. Faltan muchos incentivos fiscales en México para la donación. En Estados Unidos el incentivo es del 100%. En México era del 5% y hoy no hay ningún incentivo fiscal para la donación de los alimentos.
No tenemos el reconocimiento del gobierno de que existimos como bancos de alimentos y estamos impulsando una ley precisamente para que se reconozca la existencia constitucional de los bancos de alimentos y entonces el gobierno tenga la obligación de apoyarnos a hacer un trabajo, pues que en realidad le tocarían a ellos, pero que estamos haciendo las organizaciones civiles. Y no hay ninguna penalización por desperdicio de alimentos. Entonces, yo creo más en los incentivos que en las penalizaciones, pero sí se debería buscar que la gente no tire alimentos solo por tirarlo, ¿no? En la Universidad de Harvard está elaborando guías jurídicas específicas para cada país y recomendaciones políticas para cada gobierno, buscando obviamente que se incentiven las donaciones y se eviten las pérdidas. En México, ¿qué nos recomendaron? Aclarar los requisitos de seguridad alimentaria, esto es, que tienen que ser productos aptos para consumo humano. Mejorar la legislación, porque pues tenemos muchas fallas y no es claro la ley de donación de alimentos en México. No hay incentivos fiscales para la donación de alimentos en México. Y por supuesto, si las empresas se vieran beneficiadas por donar un alimento, habría muchos más donativos. Los que estén interesados en conocer estos atlas, les dejo la liga para que ustedes pues, puedan comparar qué leyes están generándose o qué recomendaciones están generando en cada país. Y pues yo vengo de Bancos de Alimentos de México. No sé si todos tienen conocimiento de qué es lo que hacemos. Somos una organización civil sin fines de lucro, ACES y APES y BPES, dedicados a rescatar alimentos que no pueden ser comercializados para distribuirlos antes de que se echen a perder a la población o a las instituciones que lo requieren. Y somos parte de una red mundial de bancos de alimentos. Nosotros ahorita somos 55 bancos de alimentos en BAMEX, Bancos de Alimentos de México, o Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, AC. Somos una de las más grandes del mundo y somos fundadores y miembros de la Red Mundial de Bancos de Alimentos. Empezamos en 1995, buscando precisamente generar alianzas para poder atender donadores nacionales, regionales e internacionales. Y como les decía, somos fundadores de la Global Food Banking Network, que hoy integra 38 países y ya son más de 1,500 bancos de alimentos en el mundo. Estamos casi en todo México, nos falta Campeche, Tabasco, Durango y Baja California Sur. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos llegar y poner un banco donde se nos antoje. Un banco de alimentos tiene que ser una iniciativa ciudadana de un patronato comprometido por su comunidad. Y una vez que está el patronato formado, entonces puede haber un banco de alimentos y personal operativo que haga toda la chamba. Pero si no hay este consejo, nosotros no podemos operar nada. De hecho, nosotros no operamos, cada banco es totalmente autónomo, cada banco tiene su propio consejo. El presidente de cada consejo es parte del Consejo Nacional y el Consejo Nacional tiene presidente, vicepresidente y tesorero que coordinan la línea de trabajo que tienen todos los bancos de la red. Y por supuesto supervisamos acciones y vamos en una misma línea todos. Para nosotros, el desperdicio de alimento que hay en nuestro país y las pérdidas de alimento que se generan en nuestro país son una oportunidad de llevar alimento a los más de 25.5 millones de personas en carencia alimentaria, que hoy son más, Después de la pandemia estamos casi en 69 millones de pobres en este país. Y estamos atendiendo
Antes de la pandemia, 1.4 millones de personas todos los días. Después de la pandemia, a partir de la pandemia, estamos atendiendo 2.1 millones de personas todos los días. Tenemos más de 30 años de experiencia, 55 bancos de alimentos afiliados que cumplen con todos los estatutos. Trabajamos en 27 estados de la República, pero desde los estados cercanos apoyamos estados, por ejemplo, Chiapas apoya a Tabasco, y pues manejamos una logística muy interesante con vehículos propios y con proveedores de servicio también. Nuestro modelo de operación pues es muy básico. Detectamos dónde existe un alimento que no se va a poder consumir. Podemos incluso contratar trabajadores del campo para levantar cosechas que no se van a vender. Ya no tenemos los incentivos fiscales, pero sí les damos recibos deducibles de impuestos. Lo distribuimos a través de nuestra red de bancos de alimentos para que ellos armen paquetes alimentarios nutritivos, variados y suficientes para entregarlos a la sociedad, a comunidades, a familias directamente y a instituciones. Trabajamos con 10% de empleados y 90% de voluntarios. Y por supuesto, no nos quedamos en llevar un paquete de alimento a las familias, que por cierto todas tienen un estudio socioeconómico. No le entregamos el alimento a cualquiera que va y lo pide, sino a las gentes que verdaderamente lo necesitan. Y les integramos a programas de capacitación y desarrollo, sobre todo educación nutricional, talleres de cocina, huertos familiares, proyectos productivos, capacitación para el empleo, para oficios. Cada banco tiene un modelo, un programa diferente, pero todos enfocados a lograr la autosuficiencia de las personas a las que estamos ayudando y a quienes no permitimos que se queden más de 3 años en el banco, porque no queremos mantener pobres, sino resolver la pobreza en México. Y esto solo se va a lograr generando riqueza y generando capacidades. Somos un círculo virtuoso, la donación es un círculo virtuoso que además está alineado a los objetivos de desarrollo sostenible, porque rescatamos el alimento que obviamente va a reducir el hambre, que va a reducir la pobreza, que va a mejorar el ambiente, que va a promover un comercio justo. Nosotros no vendemos alimento. Tenemos un modelo de cuotas de recuperación con el cual el banco es totalmente autofinanciable, pero es solo del 10% del valor de este alimento. Y, por supuesto, posicionamos marcas indirectamente porque las familias que tienen un alimento seguro en su mesa, pues cuando salen del banco, por supuesto, están muy agradecidos y van a ir a comprar estos alimentos o estas marcas cuando lo puedan hacer, ¿no? Que esperamos sea en un periodo máximo de 3 años. Algo del impacto de lo que hemos hecho en 2019, rescatar 122,000 toneladas, que suena mucho, pero que es el 1% de lo que se está tirando en este país. Entre perecederos, no perecederos, frutas, verduras, y también rescatamos otros productos como ropa, enseres domésticos, y cosas que a la gente pues pobre le sirven porque carecen de alimento y carecen de muchas otras cosas. Como les decía, no nos quedamos nada más en entregar alimentos, damos talleres de capacitación, fortalecemos los bancos de la red, medimos el impacto de lo que estamos haciendo. En nuestros talleres de cocina y nutrición se mide peso, talla de los niños, peso y talla de las personas que asisten, desarrollo cognitivo de los niños, desarrollo cerebral de los niños y en algunos casos hasta glucosa y hemoglobina. Y los canalizamos a proyectos productivos para que ellos puedan salir adelante por sí solos. Aquí les enseño unas fotos de algunos de los alimentos que rescatamos.
Imagínense que esto no se vendió y que esto se va a ir a la basura, cuando que es alimento perfectamente apto y muchas veces ya quisiera yo encontrar esas papayas en el supermercado para poderlas comprar. Alimentos que vienen de que hoy se cortaron y mañana se están entregando en los bancos de alimentos. Y por supuesto, mejoramos la responsabilidad social de las empresas, buscamos que se sumen a esta causa, porque todos somos responsables de lo que está pasando en este país. No podemos dejarle toda la carga al gobierno, tenemos que contribuir cada uno de nosotros a lograr el bienestar social de nuestras comunidades, de nuestro país y del mundo. Hoy ya no se vale decir esto a mí no me toca, porque sí nos toca a todos. Y pues ahora sí, todas las preguntas que quieran, a sus órdenes. Muchas gracias, ingeniera, por su valiosa participación. Ahora vamos a dar el espacio para las preguntas que se estuvieron realizando a través de la plataforma Slido. Permítanme un momentito para obtener las preguntas. La primera pregunta: ¿cómo podemos contribuir a realizar un cambio como estudiantes y en esta situación de pandemia? Pues mira, lo primero es predicar con el ejemplo. De nada sirve que yo me las dé de muy bueno si revuelvo la basura, si no me importa tirar alimentos, si no soy capaz de ver que en el refrigerador se está echando a perder la comida y la proceso, la congelo o se la doy a alguien que se la pueda comer. Ya en el último de los casos, a lo mejor alguna mascota se puede comer algo de lo que no nos vamos a comer nosotros, ¿no? Tenemos que ser coherentes sobre todo. Y como estudiante, pues poner el ejemplo, empezar a tomar acciones. Nos preocupamos mucho por el cambio climático y qué estamos haciendo con la basura de nuestra casa. Ay, es que el del camión se la revuelve. Bueno, y porque el señor la revuelve, tú no la puedes separar. Si tú la separas, va a haber alguien que la pueda reciclar. Si tú la revuelves, eso se va a ir a un relleno sanitario y va a ser un foco de contaminación terrible. Pueden, por supuesto, ser voluntarios, hacer programas de prácticas profesionales, propuestas de proyectos productivos también. Como estudiantes, hay muchísimas cosas que pueden hacer. Yo he trabajado con chicos del TEC que nos han hecho muchísimos estudios de pues información de qué se está tirando, con dónde se está tirando, todos los calendarios de productividad en México. Nos han ayudado en muchas cosas, ¿no? Se pueden acercar al banco más cercano que tengan. En la página web de Bamex encuentran todo el directorio de bancos. Pueden hacer servicio social, pueden hacer colectas en sus escuelas, en donde estén, para, por ejemplo, ahora estamos apoyando también zonas de desastre, siempre lo hemos hecho, pero hoy nos toca, además de apoyar la pandemia, estamos apoyando todas las zonas inundadas de Chiapas y Tabasco. Se pueden hacer colectas, se pueden hacer campañas, hay infinidad de opciones, ¿no? El chiste es qué quieren hacer ustedes. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta: ¿de qué forma la modificación genética puede contribuir a solucionar este problema? Mira, el mejoramiento genético siempre ha sido un factor súper importante para producir más y mejores alimentos. Hoy creo que más que buscar producir grandes volúmenes, tenemos que buscar producir alimentos más nutritivos y alimentos sanos y muchas veces nutracéuticos, que me imagino entienden perfecto el término, ¿no? O sea, alimentos que pueden sanarnos. Y ustedes pueden desarrollar muchos proyectos porque, por ejemplo, se cosecha el brócoli y todas las hojas, pues, se desperdician. Se podrían comer las hojas de brócoli, pero, pues, la gente no quiere comer hojas de brócoli, prefiere comer espinacas o
o acelgas o algún otro tipo de hoja que es a los que están más acostumbrados. Pero de las hojas del brócoli, ustedes pueden obtener un producto que se llama sulfurafano, que es un ingrediente activo para un medicamento contra el cáncer. Y eso solo se hace en Japón y en Alemania. En México tenemos que hacer que la ciencia ayude a mejorar la sociedad y ayude a mejorar nuestro país. Y ustedes, por las carreras en las que están, muchos de ustedes son científicos y tienen esa capacidad. Muchas gracias, ingeniera. Y nuestra tercera pregunta. ¿Por qué, si se sabe que la agroindustria es de gran ayuda para el desperdicio de alimentos, el gobierno no le apuesta a la agroindustria? Porque no tienen una visión completa del panorama. Dan apoyos para el campo, ahorita ya los quitaron, pero bueno, había apoyos para el campo. Muchas veces había apoyos a fondo perdido para agroindustrias. Pero de nada te sirve darle un tractor o darle una planta procesadora a un grupo de agricultores si no les das la capacitación, la educación financiera y la educación para comercializar lo que están produciendo. Hay muchísimos elefantes blancos en este país abandonados. Recursos invertidos que nadie está usando. Y es por falta de capacitación y por falta de mercado. O sea, si ustedes van a hacer un proyecto, háganlo completo, que funcione. Y si ustedes van a desarrollar algo, piensen en que realmente va a servir y va a tener éxito. Si no hay un estudio de mercado, ¿para qué vas a hacer un producto procesado, no? Muy bien, tenemos una siguiente pregunta. ¿Qué acciones son indispensables en la cadena alimentaria, desde el productor al consumidor, para evitar el desperdicio de alimentos? Primero que nada, la planeación de lo que se está produciendo. Las primeras calidades deben irse a mercado en fresco, la segunda calidad debe irse a mercado de industria y la tercera calidad se debe donar. Porque es apto, pero está feo, ¿no? O se debe ir también a industria. Y lo que no se puede vender o no se puede procesar debe donarse para que alguien se lo pueda comer. Hay que evitar tantos pasos entre el productor y el consumidor final. Hoy empieza a haber muchas plataformas virtuales para acercar a los productores con los consumidores. Pero, ¿cómo puede ser que en meses pasados el plátano al productor se lo estaban pagando a 1.50 el kilo y en el mercado estaba a 17 pesos? Eso te da una señal clarísima de que hay 3 o 4 personas en medio subiéndole el precio y que la logística no es eficiente, que el almacén no es eficiente, que hay mermas y que todas esas mermas le está pagando el consumidor final. Y yo el otro día me eché un round con un cuate en el mercado porque le decía, bueno, ¿por qué no lo traes directo y por qué no lo vendes directo? Si las mandarinas en el campo están a 3.50, ¿por qué te las tengo que pagar yo a 20 pesos? Trae directo del campo y véndelo a 8. Le estás ganando el doble. Y yo te puedo comprar el doble. Pero bueno, todavía falta muchísima educación. Creo que principalmente nos falta educación también. Muchas gracias. La siguiente pregunta. Actualmente, el mundo consume mucho más carne que años atrás. ¿Considera desperdicio el alimento que se destina a la enorme crianza de animales en nuestros días? No necesariamente, porque los seres humanos tenemos que comer proteína animal. El problema es que no se haga una producción eficiente, que las excretas de los animales no se manejen adecuadamente, que están contaminando. Y pues nosotros podemos comer muchas cosas, pero también necesitamos proteína animal. Probablemente no tanta como estamos consumiendo ahora, pero créanme que nosotros somos un sector de la población muy agraciado. La gran mayoría de los mexicanos no comen carne todos los días. Ok, vamos a ver si tenemos otra pregunta. Como ingenieros en ramas de la ciencia, ¿qué proyectos podemos desarrollar para evitar esta pérdida?
procesados de todos los subproductos de los alimentos. Por ejemplo, las cáscaras de los cítricos, que se exprime el jugo, se hacen los concentrados de jugo y la cáscara se va a la basura o se va a los chivos. Con esas cáscaras ustedes pueden sacar aceites esenciales, pueden sacar pectinas, pueden sacar fibras y pueden sacar también alimentos deshidratados para animales. Ese es un ejemplo, ¿no? Desarrollar programas de procesado de nuevos alimentos, descubran nuevos alimentos. En México hay muchas plantas que se pueden comer y la gente ni siquiera los conoce. En el centro del país es muy normal comer verdolagas. En el sur del país, eso es para los animales. Las tunas, hay un desperdicio de tunas enormes. De las tunas podrían sacar fructosa, podrían sacar fibra, podrían sacar un montón de productos. Ustedes vean dónde están, observen el panorama alrededor de ustedes con un sentido muy amplio y vean qué se está tirando y qué puedo hacer con eso. Porque ahí hay áreas de oportunidad. El mismo jitomate se tira por toneladas. Podríamos construir 3 torres latinoamericanas con lo que se tira en un día de jitomate en México. Y no hay suficientes plantas procesadoras de pasta de tomate, que es la base para muchísimas otras industrias a base de tomate, para salsas katsu, para salsas, para purés, para muchas cosas. Generen nuevas tecnologías, busquen aplicar nuevas tecnologías al procesado de alimentos que mejoren la eficiencia del consumo de energía, que aprovechen más todos los subproductos que pueden salir de los procesados, ¿no? Por ejemplo, el suero de leche. El suero de leche se desperdicia, se va al drenaje, genera una contaminación terrible porque en menos de 3 horas ya tiene 3 de pH y huele a muerto. Se puede sacar la mejor proteína del suero de la leche. En Suiza hacen refresco de cola popular a base de suero de leche. Busquen alternativas y ustedes que tienen la oportunidad de desarrollar nuevas tecnologías, háganlo. Pero pensando en que puede servir. De nada nos sirve contarle cuántas uñas tiene una araña en una pata si no va a tener un uso al final de nuestra investigación. Muchas gracias, ingeniera, por compartirnos esta información. A continuación, daremos lectura al reconocimiento, el cual haremos llegar a su correo electrónico. Muchas gracias. El Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Laguna, en conjunto con la Sociedad de Alumnos de Bioingeniería, otorgan el presente reconocimiento a la ingeniera Esther Escárzaga por su valiosa participación en el Encuentro Biotech 2020. Agradecemos a todos su participación y les recordamos a los asistentes favor de contestar la encuesta para retroalimentación y registrar su asistencia para el reconocimiento del encuentro. Muchas gracias, ingeniera. Gracias a ustedes. Mucho éxito. Aquí estoy yo ya, Paulina, o Biotech. Hola, buenas tardes. Vamos a dar unos minutitos y comenzamos con la conferencia, ¿sí? Perfecto. Gracias.